Shalom, quiero compartir con vos este nuevo video denominado Shemitah, la tierra y Sedaká, y vamos a utilizar para ello el libro de Levítico, capítulo 25, que dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Está hablando de un concepto que se denomina Shemitah, y vamos a ver que este concepto Shemitah habla de la tierra y habla de Jesucristo, de Yeshua, y habla de su relación con la Sedaká. Interesante este concepto. También podemos darnos cuenta que si la tierra, el séptimo año, debía cesar su utilización, su trabajo, está hablando de un hecho muy interesante, porque entonces el sexto año es un sexto año en donde es el punto más bajo de la fertilidad de la tierra. Después de casi 6 años de trabajo, el sexto año, digamos, desde el punto de vista de la fertilidad, es el año de menor, en teoría, el año de menor rendimiento. Y justamente, y acá está lo interesante, la mano inobjetable de Dios en este mandato es que en ese sexto año, supuestamente para el hombre, el año de un nivel ya desdibujado de la tierra, de una tierra desgastada, es un año en el cual se le va a pedir una producción especial, a tal punto, una producción suficiente, a tal punto que va a alcanzar para satisfacer las necesidades en ese sexto año mismo que uno siembra, para el año siguiente, que es el año de descanso de la tierra, y recién para también el año octavo, porque en el año octavo uno comienza a trabajar esa tierra y recién después de unos meses va a comenzar a dar su fruto. Es decir, que en el momento más inoportuno, humanamente hablando, de exigirle a la tierra un rendimiento especial, vamos a ver que son 3 años que tiene que satisfacer esa tierra, 3 años de producción en un solo año. Entonces ahí vemos la mano poderosa de Yud-Hei Vav-Hei. Una vez más vemos de su gran poder, lo que para el hombre es inalcanzable, o para lo que nosotros pensamos que la naturaleza le resulta inalcanzable. Ahí está la mano poderosa de Elohim. Vamos a ver en el versículo 1 habla del monte Sinaí. La palabra en el monte en hebreo es Bear, que justamente es el nombre de la porción de esta semana. Está hablando de luz, habla de claridad, está ligada a la palabra Or. Luz, claridad, resplandor, habla de Jesucristo. Es la palabra que aparece, es la raíz de la palabra que aparece en Génesis cuando habla de la luz. Entonces vemos la presencia de Jesucristo, de Yeshua, del Hijo de Dios, en cada palabra que aparece en la Torá. También está ligada a la palabra Gadar, que es cercar, rodear, encerrar, defender. Justamente pensámoslo como un lugar, como defensa, como un lugar amurallado. El monte era un lugar amurallado, de defensa, de protección. Ahí estaba la luz. Tiene que ver también con el meditar o poder estudiar la palabra con mucha más detención de la necesaria. Eso es el monte. Un lugar para meditar, para estudiar, para dedicarle un tiempo necesario, una detención, realmente dedicar parte de nuestro tiempo en un lugar apartado, amurallado, protegido. Eso es en el monte. También la palabra monte, la palabra es ar, por eso Bear en el monte, le quitamos la preposición y es la palabra, queda la palabra ar en hebreo, que es temor y arrepentimiento. Es decir, que en el monte podemos entenderlo como que es el temor y el que el temor y el arrepentimiento nos conducen a la luz, nos conducen a un lugar amurallado de defensa, un lugar de reflexión, un lugar
para detenernos a estudiar las instrucciones de Dios, ¿no? Eso implica en el monte. Esta expresión aparece mucho en la Torá. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de huir a los montes, por ejemplo, está hablando de huir a estudiar la palabra de Dios en un lugar cuidado, un lugar donde necesitamos que esté amurallado por el Espíritu de Dios, para que esté la luz, para que esté Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestra compañía. Vamos a ver esto, ya lo vamos a ver un poquito más amplio cuando sigamos analizando el versículo de Levítico 25:1. La palabra Sinaí es riquísima y tiene que ver con, mire qué palabras, con pacto, con los 10 mandamientos, podemos pensar las Escrituras, tiene que ver con la palabra Shavuot, que es Pentecostés, o Shavuot significa semanas, de las fiestas de las semanas, con el pueblo de Israel. Es decir, que está prácticamente todo el plan de Dios en la palabra Sinaí. Pacto, las Escrituras, o los 10 mandamientos, Shavuot y el pueblo de Israel. También está ligada a la palabra Moadí, mis fiestas. Moadí, mis fiestas. Esa expresión aparece mucho en Levítico, por ejemplo, 23, que lo vimos la semana pasada. En los versículos 1 y 2 dicen: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, Mikra Kodesh, serán estas, serán mis fiestas, Moadí, Mikra Kodesh, Moadí. Interesante, el monte Sinaí tiene que ver con las fiestas de Dios y también tiene que ver con la letra Ayin, que significa ojo, fuente, el saber ver a través de la mirada de Dios. Entonces, el monte Sinaí, que habla de la fuente, está hablando del manantial de agua viva, está hablando de su Hijo, habla de la Torá y de su Hijo, y habla de sus fiestas. Entonces, la expresión en el monte Sinaí está prácticamente todo el plan de Dios circunscripto. Es increíble y mucho más increíble porque siempre aparece su Hijo. Es decir, en la expresión en el monte Sinaí hablamos del temor y el arrepentimiento para entrar en el pacto de Dios, para entrar en ese Shavuot, en ese Pentecostés, para pertenecer a su pueblo, para ser hijos de Israel, del pueblo de Elohim, y para dar en el blanco con nuestras vidas. Miren la riqueza de esta simple expresión en el monte Sinaí. Y después dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Hablábamos de la presencia del Hijo de Dios en el monte Sinaí. Bueno, ahí aparece, en cuando hayáis entrado, aparece nuevamente el verbo bo, un verbo que siempre habla de entrar en la compañía del Hijo de Dios. Es decir, que a la tierra prometida hay que entrar con el Hijo de Dios. Si yo no recibo al Mesías, no puedo entrar a esa tierra prometida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. La palabra tierra es Aretz, su raíz es Eretz y significa que la Sedaká de Yud-Hei Vav-Hei es su hijo. Ya hay un video subido al respecto, si querés verlo. Entonces es interesante entrar en la compañía, a la tierra prometida, en la compañía de Jesucristo, porque es la Sedaká de Dios. Eso es la tierra. Es decir, que la palabra Aretz habla de Jesucristo. Es la Sedaká de Dios. Interesante. Entonces, entramos en una tierra, dice, que yo os doy. Es una tierra que nos iguala en oportunidades. Es una tierra en donde estamos encerrados, pero desde el punto de vista amurallados, protegidos por la luz, protegidos por la palabra. Y por eso la tierra, si habla de Jesucristo, tiene que guardar el Shabbat. Por eso remata el versículo 2 con la expresión, la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Esa palabra guardar es Shabbatá, que es de Shabbat. Sería
la tierra, Shabbatá, Shabbat, sería 2 veces guardará reposo. Entonces, porque la tierra habla del Hijo, y justamente el Hijo es el Señor del día de reposo, así dice por lo menos Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, es decir, si Jesucristo, Yeshua, es el Señor del día de reposo y la tierra habla del Hijo, pues entonces la tierra tiene que guardar Shemitah, tiene que guardar ese reposo. También lo dice Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, aún del día de Shabbat. Es decir, que la palabra Shemitah, de la que estamos hablando, el reposo de la tierra, habla de Jesucristo. O sea que esta cita cada 7 años es muy importante que la tengamos presente, porque las fiestas de Dios todas hablan de Yeshua y no podía ser menos esta Shemitah, que es remisión, que es suspensión del trabajo, es el perdonar o condonación, desde el punto de vista del trabajo de la tierra y desde el punto de vista de las deudas. La palabra Shamat, que es la raíz de Shemitah, significa desistir, remitir, dejar libre. Esta palabra me gusta mucho, dejar libre. Shemitah tiene que ver con libertad, tiene que ver con perdonar, con remisión. Tiene que, obviamente, si la tierra habla de Jesucristo, Shemitah tiene que hablar de Jesucristo y tiene que hablar del perdón. Para que lo pensemos. Shemitah desde el punto, la palabra Shamat, que es la raíz de Shemitah, desde sus letras, está ligada a la palabra fuego purificador. Tiene que ver con menorá, con cambio, con revelación, justamente, ¿no? La revelación de la palabra es la que motiva el cambio de la persona. No hay cambio sin revelación de la palabra. Tiene que ver con el manantial de agua viva, con fuente. Tiene que ver con recipiente, con cesta, con la verdad, con liberar. La Shemitah nos hace libres. Porque nos hace libres de ese trabajo agrícola, que era el caso en aquel momento, y de la condonación de deuda. Pensémoslo como estrategia política, un mundo regido por la Shemitah, que cada 7 años había una condonación de deuda. Entonces en el día de hoy no habría grupos minúsculos donde se acumula el poder económico. Pensémoslo en un reino mucho más equilibrado, más justo. Realmente habría libertad, porque la deuda nos quita la libertad, nos roba la libertad. El tomar deuda, el gastar el dinero por adelantado, el dinero que no tenemos. Pensémoslo, porque eso nos quita la libertad de pensamiento, porque mi cabeza está enfocada en la deuda, está enfocada en ese compromiso que no glorifica a Dios. Porque Dios en una deuda no se glorifica, Dios se glorifica en que vos te prepares para un año que vas a tener que trabajar fuerte para que te provea por 3. Y justamente no es contraer una deuda, es la provisión de Dios, es la mano proveedora de Dios. Entonces, Dios se glorifica ahí. Pero si yo contraigo una deuda por 3 años, no es de Dios, porque Dios no va a permitir que yo me esclavice en esa deuda, donde a lo mejor hasta quite tiempo de otras cosas, de otras actividades, para poder enfrentar esa deuda y cumplir con los tiempos. Entonces, por eso dije que me gustaba mucho la palabra libertad, o liberar. La Shemitah nos libera. Es decir, que esta
esta cita con Dios, esta fiesta de Dios, es una fiesta que nos trae libertad, que no nos permite que nos convirtamos en esclavos de un sistema. Es una decisión, obviamente. Esto es una decisión personal. Así que te invito a que reflexiones, que reflexionemos. Vamos a hablar en plural, que reflexionemos esta importancia de la oportunidad que nos da Dios, que cada 7 años hagamos descansar la tierra. Recordemos entonces la importancia de ese 6.º año, donde consideramos que es el año menos productivo, de menor fertilidad de la tierra, y Dios lo hace prosperar. Pensémoslo en nuestras vidas, que ese 6.º año sea un 6.º año de un trabajo donde Dios nos va a proveer por los próximos 3 años. El 6.º año, que es por el cual estoy produciendo, el 7.º en el cual no debo hacer ese trabajo en la tierra, y el 8.º año donde comienzo retomo ese trabajo en la tierra, y es ese 8.º año en donde debo esperar que ese trabajo vuelva a rendir frutos. Entonces, pensémoslo para nuestras vidas, esa confianza que debemos depositar en Dios, una confianza que es una fiesta que nos ayuda a crecer en emuná, en esa fe bíblica. Es una oportunidad para crecer interiormente y tener una ligadura mucho más fuerte, un lazo mucho más fuerte con Dios a través de su Hijo, sumergidos, apartados para estudiar las instrucciones de Dios para dar con nuestras vidas en el blanco. Como siempre, si este video ha sido de bendición, te invito a que lo hagas tuyo y me ayudes a compartir la palabra de Dios por todos los extremos de la tierra. Shalom.